Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Pedimos disculpas porque tuvimos unos problemitas técnicos por ahí, pero ya estamos por acá. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo un poco más. Buenas noches. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y hoy el Diario de Teo está cumpliendo un año. Hoy estamos celebrando un año desde el día que por fin como familia decidimos salir al aire con esta iniciativa con la que estamos apoyando a muchas familias de niñas y niños con autismo en nuestro país. Estamos esperando que se vayan uniendo poco a poco. Agradecemos muchísimo a toda la gente que se ha integrado al grupo de WhatsApp y preparamos todo este proceso para que en esta semana podamos ir conversando con diferentes especialistas sobre aspectos que tienen que ver con el tema de salud en nuestras niñas y niños con autismo. Entonces, esta semana vamos a estar conversando con odontóloga, con una pediatra y también vamos a estar conversando con el doctor Pablo Emilio Navarrete, que es un neurólogo, un especialista en todo este tema de la neurociencia y con él vamos a ir abordando diferentes temas. Muy bien, entonces vamos a comentarles rapidito, como les decía, el día de hoy estamos celebrando un año más, es nuestro primer año. Más noche ustedes van a ver un video donde como familia hemos compartido lo emocionante, todo lo que ha sido toda esta aventura durante todo este tiempo con el Diario de Teo Nicaragua. Y ustedes van a ver ahí lo emocionados que nos sentimos, salimos papá, mamá de Teo, y vamos compartiendo. Entonces quiero hablarles un poco sobre la iniciativa del Diario de Teo. El Diario de Teo nació hace un año y como cualquier familia, un 2 de abril, estábamos como a la expectativa de ingresar a algunas páginas y algunos espacios donde se hablara del autismo. Pero cuando llegamos al punto, nosotros nos convencimos de que necesitábamos lanzar una iniciativa donde nosotros habláramos desde el autismo, pero desde la fortaleza. Un espacio donde lográramos motivar, inspirar a la familia y demostrarles que sí se puede, con amor, con constancia y con mucha disciplina. Entonces, en ese espacio al que nosotros nos conectamos un 2 de abril, nos dimos cuenta que cuando se hablaba de autismo siempre se estaba hablando en términos de lo que se carece o de lo que le falta o de lo que le desafía. Entonces nosotros dijimos, nosotros vemos a Teo Damián y estamos viendo una cosa completamente distinta. Entonces nosotros consideramos la importancia de plantear el autismo desde otra perspectiva. Por eso es que nosotros, el lema que tenemos es que estamos hablando desde el autismo desde la fortaleza. Autismo es mi mayor fortaleza, porque desde acá queremos inspirar a ustedes como familia para que busquemos dentro de nuestras niñas y niños con TEA cuál es esa fortaleza y cuál es esa habilidad que tiene para potenciarla. Se trata de que vayamos buscando desde los primeros años cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas que nuestros niños y niñas tienen para que las empecemos a potenciar desde pequeños. También el Diario de Teo pretende motivarles e instarles a que si ustedes tienen alguna sospecha, alguna alerta de que su hija o hijo, esa corazonada de que algo está pasando, que no está funcionando o dentro de los hitos del desarrollo no van como se esperan, porque los hitos del desarrollo son claros, entonces queremos motivarlos a que vayan y busquen ese diagnóstico temprano, porque ese diagnóstico es el que le va a hacer la diferencia a nuestras niñas y niños. Entonces, desde acá queremos darle esa motivación y queremos hablar de la alerta temprana. ¿Cuáles son esas alertas que nos llevan a nosotros a darnos cuenta si nuestras niñas y niños están presentando alguna banderita roja que a nosotros nos diga, ok, nuestra niña o niño tiene autismo? Estamos hablando de que, por ejemplo,
A los 3 meses estamos esperando esa famosa sonrisa social con la mamá, el papá o los cuidadores. Esa necesidad o esa, digamos, esa parte social que es de interacción y que a los 3 meses nuestras niñas y niños tienen que tenerlo. Y que si no lo tienen, esas son una de las primeras alertas en la primera ventana. La otra alerta viene dada también desde la parte en la que cuando nosotros llamamos a nuestra niña o niño y no responde a su nombre, o por ejemplo que no haga el contacto visual. Entonces estas son como algunas de las alertas que van apareciendo. Buenas noches, José Carvajal, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Entonces, por ejemplo, yo estoy segura que a sus niñas o niños, algunas de estas alertas se presentaron en las primeras etapas, por ejemplo, de los 6 meses a 1 año, y hay otros niños, como por ejemplo en el caso de Teo, que él tenía contacto visual, sonrisa social, pero que por ejemplo empezó a adquirir lenguaje y adquirió 15 palabras y un momento en el que él dejó de adquirir más lenguaje. Entonces esa fue una de las banderitas rojas que nos llevaron a nosotros a un diagnóstico de autismo. Cuando nosotros llegamos, nosotros no teníamos ni idea que se trataba de autismo. El autismo fue un mundo completamente distinto para nosotros. Saludos, Mar. Hola, Hans. Bienvenida, Mario, Gerardo. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, a nosotros lo que nos acercó a un diagnóstico de autismo fue el retraso en lenguaje. Y quiero contarles que, por ejemplo, Teo es hijo único, entonces nosotros pensábamos que ese retraso del lenguaje, miren esa falsa creencia, creíamos que ese retraso del lenguaje se debía a que, por ejemplo, los hijos únicos, cuando están en contacto con muchos adultos, y por ejemplo, en el caso de Teo, mi hijo, desde bebé fue completamente independiente, entonces quería algo de la refri, iba, lo tomaba, aprendió a caminar rapidísimo. O sea, tenía muchas habilidades y muchas destrezas y todo completamente normal dentro del proceso de desarrollo, pero el tema del lenguaje nosotros buscábamos como algunas respuestas de por qué Teo dejó de hablar, y ni siquiera nosotros lo notamos, lo notó la nona, que es su abuela, porque nosotros somos padres primerizos, hijo único. Entonces así fue como nos dimos cuenta, porque él empezó en el maternal y en el maternal no hubo progreso en el lenguaje. Entonces, yo con esto quiero invitarles también a que si ustedes tienen familiares o si conocen a alguna persona, amigos, que dicen y que lo hemos escuchado, bueno, lo que pasa es que el niño, por ejemplo, ahorita no quiere hablar, entonces vamos a darle un poco más de tiempo. Entonces, quiero invitarles a que nos quitemos esas falsas creencias y que seamos claros y hablar de estos temas con claridad y decir que no, que los procesos del desarrollo, los hitos del desarrollo son clave, y un niño ya a los 2 años ya perfectamente tiene que decir más de 15 palabras, pues por ejemplo que Teo decía 15, y de poder comunicar más o menos en una oración pues bastante corta. Entonces a nosotros eso fue lo que nos acercó a un diagnóstico de autismo, y de ahí se vino todo ese proceso. Nosotros hasta hace poco decíamos que no habíamos tenido un duelo con el autismo, pero en realidad nosotros sí tuvimos el duelo, pero el duelo muchas veces la familia lo vive de distintas formas, y vos dirigís, ¿verdad?, por dónde querés llevarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros el duelo lo encauzamos hacia, ok, Teo Damián tiene autismo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ocuparnos. Entonces, de esta manera venimos en todo el proceso. Cuando arrancamos, quiero decirles que no es nada fácil, es un proceso intenso. Por ejemplo, Teo Damián está en un proceso terapéutico desde los 3 años, y yo les digo que ahora muchas cosas que Teo Damián hacía en los procesos de sus primeros años de vida, ahora estamos viendo resultados. Entonces, resultados que se ven a largo plazo. Hay muchas cosas que se van viendo en el día a día, pero hay muchos esfuerzos que vos haces en la etapa temprana que los vas a ver más adelante. Entonces yo te invito a vos, si ahorita estás en un proceso de
estás iniciando, estás empezando terapia, apenas acabas de ir a 2 terapias, tienes que tener un poco de paciencia y ser constante, mantener siempre el proceso terapéutico al día, irlo desarrollando y hacer la tarea también, porque acuérdense que en los procesos terapéuticos nuestras niñas y niños están con los terapeutas, qué sé yo, de 40, 50 minutos, pero la mayor parte del tiempo están con nosotros. Entonces acá es la importancia de cómo nosotros vamos reforzando todo eso que se va viendo en la terapia. Eso es lo que nos hace la diferencia. Entonces yo te invito a que si estás empezando un proceso terapéutico con tu hija o hijo con autismo, te invito a que seas paciente, a que confíes y que la primera persona que tiene que confiar en él o ella sos vos. Porque a veces cuando vamos al proceso de diagnóstico, nosotros tenemos miedo de qué es lo que nos va a salir ahí. Entonces quiero decirte que el diagnóstico, aparte de un derecho de nuestras niñas y niños, el diagnóstico te va a permitir trabajar en esos desafíos o en esos puntos de mejora para que tu hija o hijo vaya avanzando. Entonces, es importante que asumamos el diagnóstico, que lo asumamos de una manera propositiva en términos de que, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de especialistas requiero? Y esto me lleva a amarrar un poco todo lo que vamos a ir haciendo esta semana. Esta semana tenemos invitadas e invitados y vamos a hablar con una odontóloga porque todo este proceso que hacemos con nuestras niñas y niños es cómo los preparamos para el dentista. Ustedes saben que el dentista es como un tema así, como de mucho miedo para muchas niñas y niños, incluso para los adultos. Yo les voy a decir, yo tengo trauma con el odontólogo y entonces es pensar en eso, cómo nos preparamos para eso, cómo lo están manejando algunos especialistas, la importancia de la anticipación, que eso también vamos a hablar mañana. Y yo lo que les quiero decir es que esta semana vamos a estar hablando de todo el tema de salud porque muchas veces no estamos preparados para este proceso. ¿Cuál es el rol que desempeña la odontóloga, la pediatra en el primer proceso de diagnóstico, de prediagnóstico, qué alertas vemos y del proceso de seguimiento? Y luego también vamos a hablar con don Pablo Emilio Navarrete, que es neurólogo, porque cuando entramos a este mundo del diagnóstico y de las condiciones, toda esa parte que nos da un poco de miedo, yo les comentaba, por ejemplo, con el neurólogo, la primera experiencia que nosotros tuvimos, y para mí fue difícil porque yo conocía a los neurólogos de lo que se sabe en las películas, ¿verdad? Cuando van los niños y les ponen los aparatos para hacerle el encefalograma. Entonces yo lo que conocía era sobre eso y yo estoy segura que muchos de ustedes tienen miedo a esa parte. Entonces yo dije, vamos a meter la parte esta de la neurociencia para que podamos entender la importancia de que cuando tenemos a nuestras niñas y niños con un diagnóstico de autismo, TDA o el diagnóstico que sea, esta batería de especialistas es necesaria en temas de salud. Entonces es importante tener a un neurólogo de cabecera, es importante las revisiones que puedan hacerte. Entonces dije yo, vamos a acercar a las familias todos estos temas de salud para ir un poco como desmitificando. Karen, buenas noches, bendiciones. Hola Leina, bienvenida y bienvenidos María Elsa, Arcira Leiva, Flor, Karen Dinarte, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos compartiendo la experiencia que nosotros hemos tenido. Estamos celebrando un aniversario, nuestro primer aniversario. Les cuento que tenía preparada una presentación, pero la tecnología, yo no sé qué pasó. Probé de distintas maneras y bienvenida Tania Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pero al final no lo logramos hacer. No se preocupen porque igualmente traigo noticias. Estamos preparando una charla gratuita que vamos a dar, entonces no importa, esa presentación ya queda lista para ese proceso, donde vamos a hablar muchísimo más de la experiencia que hemos tenido. Hazel, bienvenida Hazel, mi gran amiga, gracias por acompañarnos hoy. Entonces les decía,
Todo lo que vamos a hacer en esta semana tiene que ver con muchos temas que nos dan miedo y que también se vuelven un mito, como la parte del neurólogo. O sea, yo les decía, yo logré contenerme porque yo me quería poner a llorar la primera vez que fuimos al neurólogo, pero ya luego uno va entendiendo y va viendo los procesos y te vas familiarizando con toda esta parte. Es muy importante todos esos procesos de revisión y de seguimiento. Entonces, les cuento por ahí, cuando empezamos el diagnóstico de autismo, fuimos conociendo todas estas etapas, ¿verdad? Necesitamos una pediatra, un neurólogo, las especialistas para el trabajo, por ejemplo, del lenguaje, que ha sido como el mayor desafío que ha tenido Teo, y empezamos todo el proceso, ¿verdad? Terapéutico, muchísimas cosas a la vez, y la cosa es que al final uno sí lo logra, pero siempre poniendo en el centro a nuestras niñas y niños, y siempre sabiendo de que el diagnóstico no es el pronóstico, como se dice. El diagnóstico no es el pronóstico y tampoco te dice hasta dónde va a llegar tu hija e hijo. El diagnóstico lo que te da es un pie para que vos sepas cuáles son esas áreas, qué son esas cosas que vos tenés que reforzar. Entonces, el primer consejo de esta charla es que si tenés sospecha o ya estás en el proceso, sentirte dichosa o dichoso de que ya hay un diagnóstico, porque el diagnóstico es importante para trabajar en lo que tiene que ir avanzando nuestra niña y niño para que vaya un poco nivelando el proceso. Y segundo es que una vez que vos ya sabes en qué puntos tenés que apoyar a tu hija e hijo, entonces hay que trabajar en ello, Entonces es importantísimo el diagnóstico, y nosotros aquí lo decimos, el diagnóstico en los primeros años, porque te hace la diferencia. Los primeros años sí van a ser un poco intensos, pero esa intensidad vale la pena porque vos a largo plazo ves la importancia de aprovechar los primeros años de vida. Entonces, cuando nosotros empezamos con todo este proceso de diagnóstico, empezamos a trasladar toda esa información al preescolar. Empezamos con el preescolar y en cómo nosotros nos acercamos a los colegios y de primera mano hacemos el planteamiento. Ok, mi hija o mi hijo tienen un diagnóstico de autismo. Eso es lo primero que nosotros decimos. Ok, tenemos que llegar al centro educativo y hacer el planteamiento. O sea, tiene una condición, ustedes están preparados para trabajar con mi hija o hijo. Por supuesto de que nosotras las familias siempre tenemos que estar con la disposición y en el proceso. Yo me acuerdo que una de las terapeutas de Teo, que me imagino que muchos de acá la deben de conocer, a doña Fiorella Castro, que ella le enseñó a Teo a leer, le enseñó a escribir, le enseñó a sumar, a restar. Ella me decía, cuando estás en el proceso de escolarización, siempre tenés que saber que tenés que tener la disposición de facilitar recursos que el niño vaya a necesitar. Entonces, esa es la otra invitación que les queremos hacer. Si nuestras niñas y niños ya están en el proceso de escolarización, es importante que nosotros sepamos de que siempre tenemos que tener la disposición de apoyar, de identificar cuáles son esas necesidades que nuestras niñas y niños tienen. Y como todo este tema del autismo es un contenido sobre el cual seguimos aprendiendo, explorando, porque no hay nada definitivo, porque si conociste a un chico o chica con TEA, hoy conociste a uno, porque todos son completamente distintos, comparten alguna característica, pero son completamente diferentes. Entonces es importante que como familia estemos abiertos a plantear a los centros educativos y también estemos abiertos a compartir esos conocimientos que tenemos y a enseñarles, porque este es un mundo en el que todos vamos aprendiendo. Entonces invitarles a tener siempre esa franqueza con el centro educativo y a tener esa apertura a que este es un proceso de aprendizaje conjunto. Aprendemos la familia y también los docentes necesitan información. Hazel, muchísimas gracias, amiga bella, por acompañarme. Maravilloso el espacio, dice la Hazel, para compartir con la familia. Gracias, amiga, por todo el apoyo y el acompañamiento que nos estás dando. Hazel Yesenia dice, mi hijo aún no lo han diagnosticado con autismo, pero necesito hacerle examen, el A2, la prueba y ADIR, pero no sé si será bueno que lo haga un neurólogo o un psicólogo.
¿quién me hará el estudio más certero? Ok, en este caso, Hazel, el diagnóstico tiene que hacérselo una persona que esté certificada para eso. Luego, por favor, no sé si está en el grupo de WhatsApp o me manda un mensaje para yo poderle recomendar. Por favor, ahí. Tiene que ser alguien que esté especializado en diagnóstico, porque también no todas las psicólogas o psicólogos pueden diagnosticar. Entonces es importante que nosotros acudamos a un profesional certificado para que nosotros podamos tener el diagnóstico con ese respaldo. Entonces, les decía, cuando empezamos toda la etapa de la escolarización, siempre ha sido con esa apertura, con la disposición, y tengan ustedes claros de que este es un mundo del que vamos aprendiendo todos los días. Como les decía, si conoces a un niño con TEA y conoces a otro, son completamente distintos. Esa por una parte. Entonces, la franqueza con el colegio, estar seguros de que es un colegio inclusivo y que si no sabe todavía cómo evacuar o todas las necesidades educativas de nuestras niñas y niños, pero que tiene la disposición y la apertura. Esa parte es importantísima. Entonces nosotros fuimos en todo este proceso, llevando de la mano, haciendo un proceso de trabajo en equipo, porque yo les voy a decir, al final esa parte de el trabajo que hacen las terapeutas, la familia, el centro educativo y las consejeras educativas es fundamental, porque son quienes nos van ayudando a que finalmente se vayan alcanzando las metas. Por ejemplo, en el caso de Teo, todo su preescolar transcurrió completamente sin apoyo, en términos, por ejemplo, de maestra sombra, pero se vino la pandemia cuando él ya iba a entrar a primer grado, y después de un año de pandemia, Teo no tenía permanencia. Entonces empezamos con la necesidad de una maestra sombra. No les voy a mentir, nosotros no queríamos, no resistíamos, pero lo que pasaba, por ejemplo, con Teo Damián es que él se salía de clase, ya era primer grado, y cuando él se salía, el resto del grupo venía detrás. Entonces ustedes saben, ya es primer grado, tenés que tener permanencia. Entonces, bueno, empezamos con la maestra sombra, empezamos a hacer un trabajo de coordinación, de seguimiento. Por ejemplo, yo hablaba en uno de las charlas, de las conferencias que tuve, por ejemplo, al inicio con algunas familias sobre cómo prepararnos para el colegio, de que también la maestra sombra, que es o el acompañante terapéutico, te ayuda a lograr que el niño maneje completamente la rutina dentro del colegio, que hay muchísima, y también te apoya para todo el tema del seguimiento de las normas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que en el colegio todo está completamente normado. Entonces a nuestras niñas y niños con TEA les cuesta todo este tema de las reglas. Entonces, como la maestra sombra en este proceso le da el acompañamiento, le va enseñando, al mismo tiempo que vamos trabajando el tema de independencia, por ejemplo, con las agendas visuales, que ya les hemos compartido en el diario de Teo información sobre las agendas visuales, ¿verdad? Que promueven la autonomía e independencia. Entonces, por ejemplo, si empezamos el proceso con maestra sombra, pero a maestra sombra también es importante que lleve bitácora de día a día, que va haciendo, si pasó algo dentro del contexto escolar y no sé, y el niño se pegó ahí o no avanzó, entonces ¿cómo? Con esa bitácora nosotros le damos seguimiento y vamos planteándonos metas para que nuestras niñas y niños vayan avanzando, por ejemplo. Y lo otro es que a nivel de centro educativo, como por ejemplo, también hacemos coordinaciones y decimos, mire, por ejemplo, cosas básicas con las maestras, o decir, por ejemplo, un niño con TEA en un salón de clase, si la explicación se da general, nuestras niñas y niños no se dan por aludido. Entonces, explicarle a las maestras, mire, por ejemplo, usted tiene que dirigirse de manera directa hacia el niño o la niña para que él sepa de que la indicación es directa. Entonces, son cosas que en el proceso se van haciendo. Entonces, son coordinaciones con el colegio, explicarle, como les decía, todos vamos en el proceso de aprendizaje, y esas coordinaciones son las que van haciendo la diferencia. Es decir, el colegio va haciendo su papel, la maestra sombra también, y cómo vamos logrando que el niño vaya insertándose totalmente y de manera autónoma e independiente. Entonces, en la experiencia de nosotros, el tema de la bitácora, el seguimiento objetivo, o sea, ¿qué queremos lograr en X o Y tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que el niño, por ejemplo, un tiempo
que la conducta más desafiante, por ejemplo, de Teo al terminar la pandemia fue que él empezó a gritar. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer una revisión y hay algunos recursos escritos para poder hacer todo este proceso y decir, voy a llenar una bitácora y voy revisando por qué el niño grita, en qué contextos, para entender. Ok, empezamos a llenarla y eso es día a día, y entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, Teo Damián gritaba porque quería suspender la actividad. Entonces lo que se hacía es que, por ejemplo, se hacía contención en el aula y se le decía, bueno, se ponía timer. Cuando suena el timer, este es un timer, por ejemplo. Déjenme ver aquí. Daliana me lo dejó bien. Por ejemplo, este es un timer. Este es un timer. Entonces, por ejemplo, Teo empezaba a gritar y le decía a la profe, Teo, cuando suene el timer se acabó el tiempo. Dejamos de gritar y seguimos con la actividad. Entonces, él se daba cuenta de que aunque él gritara para suspender la actividad, no importaba, porque cuando sonara el timbre, él tenía que calmarse y la actividad no se iba a suspender por eso. Entonces, esa parte del seguimiento, de saber por qué grita o por qué no quiere hacer la tarea, porque le cuesta, porque se quiere escapar, porque no sabe, o sea, hacerse esas preguntas cuando se presenta alguna situación de crisis y explicar dentro del centro educativo y hacer la misma gestión desde la casa. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos la conducta de manera distinta, entonces no vamos a lograr hacer una contención y erradicar esa conducta. Tengo una pregunta acá, dice, hola Kelly, gracias por escribirnos y por estar acá con nosotros. Dice, hola, tenía un alumno que sospechaba tenía TEA nivel 1, nunca me atreví a hablar con la mami. Cuando intenté abordarla me decía que el niño tenía problemas familiares, divorcio de los padres. ¿Cuántos aspectos debe cumplir un niño para sospechas de TEA? Mire, era lo que les comentaba hace poco. Hay algunas alertas que no todos los niños las comparten todas, pero sí tienen más de alguna. Entonces, por ejemplo, el tema de desafíos en la comunicación, en la interacción social, es decir, cómo yo me integro en espacios con otros, con el tema de contacto visual, interacción social, comunicación, contacto visual, el responder a su nombre. Nosotros tenemos que ir viendo cuáles de esas alertas vamos viendo reflejadas en nuestros chicos. Por ejemplo, conducta estereotipada o, por ejemplo, preferencia específica u obsesivas por un tema específico. Son algunas de las alertas y que al final, por ejemplo, cuando nuestros niños o niñas se especializan en un tema, por ejemplo, eso también los va convirtiendo en expertos en X o Y tema. Lo que pasa un poco más adelante es que tenemos que ir trabajando, por ejemplo, en esa flexibilidad para que tengan mayor apertura, por ejemplo, a los cambios, a la incorporación de nuevos conocimientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, Teo a los 5 años se aprendió 90 banderas de diferentes países por interés propio. O sea, se sabían los nombres de los países en español, en inglés, y se sabía las banderas y se sabían los himnos también. Entonces, hay cosas que nuestras niñas y niños van haciendo y nosotros vamos como identificando, por ejemplo, esa alerta que por ahí pueden ir. Pero sí, es como muy notorio. En lo que más se nota, por ejemplo, en la integración social y también en el tema con las dificultades del lenguaje, conductas estereotipadas. Hay algunas, por ejemplo, estereotipias, que hay algunos niños que aletean o hacen algún tipo de movimiento específico. Entonces ahí son algunas de las cosas que vamos a ir viendo. No todos tienen las mismas, pero sí comparten algunas. Entonces, pues, bueno, les comentaba un poco cómo ha venido siendo el proceso y ya estando en la parte de escolar, pues bueno, qué decirles, o sea, las terapias siempre son fundamentales, es fundamental mantenerlas, mantenerlas y ser constante. Luego también Teo estuvo en un proceso de Aula Teach, que es una metodología de enseñanza estructurada que le permite a nuestras niñas y niños
prepararse con todas las habilidades preacadémicas, pero también se le trabajan distintos tipos de habilidades que les permiten a ellos integrarse a nivel social y en diferentes entornos. Entonces, eso más o menos hasta los 6 años. Luego, también terapia de Neuronet y digamos un poco eso en los primeros años de vida. Y ya, por ejemplo, Teo ya dejó la maestra sombra, ya se graduó de todos los niveles de Neuronet, pero venía haciéndolo desde pequeñito. Y hay muchas cosas que vas dejando, pues vas dejándolas en el proceso y ya después como que vos te sorprendes, pero ya no necesita esta actividad, no, ya no la necesita, o sea, ya la terminó. Entonces, y vos vas viendo pues los avances, pero lo más importante es la apertura, la constancia y que sepamos de que tenemos que estar ahí, hay que darle seguimiento y hay que estar siempre pendientes, haciendo las coordinaciones con los centros y en los espacios donde el niño está. Ahora, lo otro que también quiero invitarles y que de acá estamos promoviendo es el tema de la identificación de las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que nuestras niñas y niños tienen? Si es musical, si es para el dibujo. Encontramos dentro del espectro, por ejemplo, a niños que tienen, o sea, un lenguaje súper especializado y que también esas son destrezas y habilidades que, o sea, que se pueden potenciar. Tenemos también algunos muy hábiles, por ejemplo, para el tema de la tecnología. Por ejemplo, con Teo hemos identificado que él tiene mucha habilidad para el tema de la robótica, para el tema de las secuencias de armar, tiene una memoria fotográfica buenísima, se acuerda de direcciones y entonces esas son sus habilidades. Entonces pensar cuáles son esas habilidades que tienen nuestras niñas y niños y cómo la potenciamos, porque tener un diagnóstico no es significado de debilidad o de que te falta algo, sino es cómo nosotros convertimos ese diagnóstico en una fortaleza y solo así lo podemos lograr. Ahora, otro de los desafíos también y que a muchas familias, por ejemplo, nos da miedo es el tema de la independencia, o sea, cómo se va a manejar en un espacio abierto. Entonces, por ejemplo, nosotros también estamos invitando a que ustedes tengan la apertura de, por ejemplo, cómo enseñar a los niños y niñas a hacer súper. O sea, cómo enseñarles a ir a hacer una compra, cómo aplicar matemáticas, por ejemplo, en la vida real. Si está aprendiendo a sumar y a restar, entonces, cómo nosotros vamos al súper, vamos a hacer compras y le empezamos a enseñar el valor del dinero, para qué sirve, qué puede hacer. Esas son habilidades para la vida. Entonces, nosotros estamos abordándolo acá desde la terapia ocupacional. ¿Cómo le enseñamos a nuestras niñas y niños a cruzarse en la calle? Una cosa tan básica, es importante enseñársela. ¿Cómo le enseñamos nosotros la dirección de la casa? ¿Dónde vive? Yo les voy a confesar, yo tengo pesadilla y yo digo, ay, me da miedo que Teo se me pierda. Entonces empezamos a enseñarle, ok, ¿cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de casa? Ahorita estamos con el número de teléfono. Entonces, por ejemplo, son temores que como familia tenemos. Entonces, ese temor que tenemos, ese es el que hay que trabajar para promover la autonomía. ¿Cómo le enseñamos? Por ejemplo, nosotros lo hacemos en terapia ocupacional, ¿cómo enseñarle a que se suba a una ruta? ¿Cómo enseñarle eso? Ok, ¿cómo tenés que hacerlo? ¿Tenés que pagar? ¿En qué te tenés que fijar? La terapia ocupacional es muy importante porque es necesario prepararle para la vida, prepararle para la independencia, hacer súper, enseñarle a hacer cosas básicas de cocina. Por ejemplo, nosotros nos ponemos con Teo a hacer algunos postres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos haciendo terapia ocupacional con cosas que tienen que ver con la casa, con los procesos que vamos haciendo? No le tengamos miedo. Hay otra de las cosas que también pasan y tienen que ver con el tema de tenemos miedo de que los chicos hagan contacto social, se les dificulta, entonces nosotros no queremos exponerlos para que no pasen un mal momento, pero yo quiero decirles que es que a socializar se aprende con los neurotípicos. Entonces, que no nos dé pena ir a un parque, que nuestro hijo no pueda empezar un juego y que nosotros funcionemos como mediadores. Trabajémosle un guión social, mira, así como hacemos con las obras de teatro. Mira, cuando vamos al parque, yo les voy a compartir un guión social para que ustedes también lo tengan y va a ser de libre descarga. No tengamos pena de ir a un parque y si hay un grupo de niños y vemos que hay alguna especie de resistencia,
de explicarle a la mamá o al papá de ese niño que esté ahí, decirle, fíjese que mi hijo tiene un diagnóstico de autismo y pues, o sea, a él se le dificulta un poco el tema de iniciar el juego, pero él sí quiere jugar, porque existe esa falsa creencia de que los niños y niñas con TEA no quieren jugar, y no es cierto, ellos lo quieren hacer, pero a ellos se les dificulta arrancar y se les dificulta seguir la organización. Entonces no tengamos pena de exponerlo a la interacción social. Ellos lo van aprendiendo y lo van logrando con el tiempo, pero tenemos que apoyarlo. Si tiene hipersensibilidad sensorial y le molesta el ruido, entonces tenemos que saber que tenemos que dar audífonos, enseñarle a poner audífonos, si le va a molestar, y explicarle, anticiparle, antes de llevarlo al parque, decirle, mira, en el parque hacemos esto, hay que esperar turno y hay que trabajarlo, pero hay que exponerlo socialmente. No querramos tenerlo en una burbuja a nuestras niñas y niños. Aquí hay algunas preguntas. Dice, el aleteo, hola Hazel, el aleteo es siempre o cuando están nerviosos o algo, porque mi hijo brinca cuando le regaño que está haciendo algo que no debe, y cuando me mira y se pone nervioso y brinca. Sí, puede ser las dos cosas, porque, por ejemplo, puede ser porque está nervioso y también puede ser porque le provoca algún tipo de, o sea, la puede usar en los dos contextos. Cuando se pone nervioso porque usted le dice algo, también lo puede hacer porque está contento. Entonces hay que como que identificar, si lo hace en los dos momentos, yo entendería que lo hace por ambos. Entonces ahí hay que explicarle, sobre todo cuando vamos a revisar algún tipo de conducta. Hay que, por ejemplo, enseñarle. Nosotros hemos estado también compartiendo algunos llaveros de conducta para la gestión. A veces queremos que nuestras niñas y niños comprendan las reglas de una manera verbal, y nuestras niñas y niños con TEA son profundamente visuales. Entonces para ellos el tema, los pictogramas. Aquí tengo, por ejemplo, pictogramas. Los pictogramas son bien importantes para ellos, para poder comprender, anticipar contexto y saber qué es lo que se espera de ellos en un contexto específico. Entonces, el tema de las reglas, si usted lo regaña y siente que tal vez el niño no está comprendiendo qué es lo que usted le quiere decir, entonces puede apoyarse tal vez de los pictogramas para explicarle con las reglas. Y ahora tenemos una consulta de Kelly, dice... su interés especial eran los dibujos, en especial animales marinos. Súper, porque ellos se vuelven expertos, y ahora alguien que nos seguía también nos decía eso. O sea, el tema es que decíamos nosotros, compartí cuál es la fortaleza de ese niño o niña con TEA que vos conocés. El tema es que ellos se especializan en contenido específico. Esa es una fortaleza, porque tienen hiperfoco. Entonces eso es bueno, pero también hay que ir trabajando la flexibilidad para que ellos vayan aprendiendo más cosas. Dibujaba lo que fuese solo viendo, excelente, esa es una de las habilidades que tiene. Aprendió a leer solito a los 3 añitos, genial. En clases no sabía jugar con los compañeros, quería jugar solo conmigo, corría de una esquina a otra, leteando, muy literal, escaso contacto visual, tenía dificultad al momento de entender las instrucciones, a un niño de 3er grado. Kelly, déjenme ver. Ah, ok, en el caso del TEA1. Sí, usted me hacía la consulta. Sí, exactamente, esas también son parte de algunas características de las chicas y chicos con TEA. Sí, es cuando están emocionados. Lo esperaba en WhatsApp el webinar. Sí, sí, vean. Vamos a estar compartiendo, por ejemplo, ya mañana les va a llegar el enlace siempre va a ser el mismo. Vamos a estarlos haciendo aquí por WhatsApp, pero voy a estarles mandando los recordatorios para que ustedes vayan aprovechando y vayan preparando también sus consultas para el día de mañana. Mañana vamos a estar con una odontóloga, vamos a estar hablando con la doctora Tania. Es una odontóloga inclusiva, ella tiene mucha experiencia con niñas y niños con TEA, atiende a niños, niñas y también a adultos. Entonces, para que vayamos preparándonos en todo eso, vamos a hablar sobre la importancia de la anticipación, como nosotros le anticipamos a las niñas y niños, por ejemplo, que van a ir, por ejemplo, al odontólogo. ¿Cómo les explicamos esa parte? Entonces, vean, ese ha sido un poco el proceso que nosotros hemos llevado.
ya vieron, la terapia ocupacional, exponerlo a los entornos, no tener miedo de exponerlo a la socialización. No importa, hay que explicarle a la gente. Si nuestro hijo saluda 3 veces a una persona, hola, hola señora, o hola señorita, como dice Teo, por ejemplo, también. Entonces, que no nos dé pena. Y si le pregunta 3 veces, decirle sí, contéstele, porque o sea, está haciendo interacción el niño. Entonces no tengamos pena y expliquémosle a los adultos y también a los niños. No pasa nada. Entonces, vean, hoy, como les decía, estamos celebrando un año, estamos alegres de haber podido hacer todo este proceso de lanzamiento de la iniciativa. Hoy estuvimos compartiendo también en Voz TV lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con la familia y con los centros educativos para guiarles, para convertir el autismo en su mayor fortaleza. Queremos hablar del autismo de verdad, como decíamos nosotros en algunos posts, en algunos hashtags. Hablemos de verdad del autismo, hablemos de fortalezas y hablemos también de los desafíos que se tienen a nivel familiar, a nivel escolar, y hablemos también de las cosas súper positivas y de todas esas habilidades que nuestras niñas y niños tienen. Entonces, yo voy a ir dejando para ver si tienen alguna consulta o algunas otras preguntas sobre todo este tema, pero sobre todo quiero invitarles a que ahorita, si están en el proceso diagnóstico, ya tienen diagnóstico, saber que en el camino hay muchísimos aprendizajes, y las mamás que ya tienen niños más grandes me van a ir contando también, porque les vamos siguiendo los pasos. El camino es largo, es una aventura sin romantizarlo, es un aprendizaje total. Las maestras, por ejemplo, que también ha tenido, ellas me dicen, o sea, ha cambiado mi perspectiva, mi forma de educar, de enseñar, la experiencia que he tenido con el niño. He aprendido muchísimo de autismo. Conviviendo con un niño con autismo, vas aprendiendo y vas identificando cuáles son esas fortalezas, y también te van enseñando muchísimo en el camino. Entonces yo quiero invitarlo a que, sin importar el diagnóstico de autismo que sus hijas e hijos tengan en este momento, quiero que sepan que lo más importante es cuánto ustedes están dispuestos o dispuestas a hacer para sacar a sus hijos e hijas adelante. El diagnóstico de autismo no es definitivo, el diagnóstico no es un pronóstico. El diagnóstico lo que nos permite es identificar cuáles son esas fortalezas y esas áreas de mejora en las que nosotros tenemos que apoyar a nuestras niñas y niños para que eso se vaya traduciendo en independencia y en autonomía, porque esa tiene que ser la meta de nosotros, la independencia y la autonomía. Muchísimas gracias, María Elsa. Dice María Elsa, gracias por educarnos en este tema que creo sigue siendo tabú, y la verdad que sí, hay que hablar muchísimo de autismo, y eso es lo que nosotros queremos, que se abre por todos lados sobre autismo y de una manera completamente normal y relajada, que se vaya quitando, por ejemplo, el mito. Yo les cuento que, por ejemplo, nosotros año con año vamos al colegio de Teo y hacemos un proceso de sensibilización, y Teo en su colegio él está desde 3er nivel, y nosotros desde 3er nivel venimos haciendo proceso, y el colegio viene haciendo su parte. Y fíjense que qué bonito que nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer este año? Porque los niños, de todo el proceso de sensibilización que han tenido, los niños te dan cátedra. Yo les pregunté hoy, ¿qué es autismo? Y ustedes se sorprenderían de todo lo que los niños me comentaron. O sea, es increíble el trabajo que también las madres y padres de niños que no están dentro de las neurodiversidades tienen que hacer para explicarle, porque los niños son súper empáticos, súper comprensivos, pero hay que explicarlo y hay que hablar en los términos correctos. Entonces, por ejemplo, hoy buscamos cómo hacer una dinámica distinta, porque los niños son expertos en autismo y te dicen, sí, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Te hablan de que el autismo es como tener superpoderes, escuchas cosas más fuertes, y bueno, o sea, te van contando unas cosas increíbles. Entonces, aspiremos a que hablemos tanto de autismo, que sea tan natural, y que nuestras niñas y niños
que vienen con toda esa fortaleza y esa empatía, cómo la promovemos y la vamos sembrando, para que dentro de muy poco ya no tengamos que hablar de inclusión, porque todos estamos incluidos y reconocemos que somos completamente diversos y diferentes. Nosotros seguimos hablando, por ejemplo, aquí del el significado del puzzle, que es que representa, por ejemplo, toda la diversidad de las familias que tienen a niños y niñas con autismo, y a nosotros nos gusta porque los colores nos indican de que todos somos diferentes, y hablamos de que ser diferente es normal, no tiene por qué ser raro, no tiene por qué ser una debilidad. Todos somos diferentes, y todo explicárselo también hacia los niños. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas habilidades, distintas, o sea, somos totalmente distintos, y tenemos que hablar de las diversidades de una manera muy normal, porque si somos buenos en una cosa, somos buenos en otra. Entonces esa es la idea que podamos ir trabajando pues todos estos temas. Y volviendo, por ejemplo, al puzzle, nosotros como familia de Teo, un niño con autismo de 9 años, nos identificamos con el puzzle porque todos somos distintos, y al final el llamado es a que todos somos una pieza para aportar, para apoyar con todo este tema del autismo. Conocemos muy poco de autismo todavía, y las familias que hemos profundizado más en el tema, porque lo vivimos día a día, pues nos damos cuenta de que al final vos decís, pero ¿y cuál es la diferencia? Pues yo a veces no noto diferencia, y yo digo, bueno, un niño neurotípico o un niño con autismo, yo, o sea, los veo que hacen las mismas cosas, pues. Entonces ir como quitándonos ese mito e ir aprendiendo muchísimo más. Desde el diario de Teo, eso es lo que nosotros queremos seguir educando, seguir compartiendo contenido de valor para hablar de autismo, para conocer muchísimo más del tema, y por eso también traemos a otros profesionales para que nos vayan acompañando en todo este proceso, y saber de que de autismo, como decía doña Fiorella Castro, sabemos muy poco, pues todavía sabemos muy poco, y todos los días vamos descubriendo nuevas cosas. Bueno, yo les cuento que bueno, pues yo de profesión, yo soy comunicadora social y soy docente. Y bueno, pues aquí estamos con todo este proceso, con 9 años de experiencia. Ahorita empecé a hacer una maestría en atención y detección del autismo para ayudar muchísimo más a todas las familias que nos siguen y que están consumiendo todos los contenidos del diario de Teo. Y compartimos también cosas que Teo va haciendo para que vean que el límite es el cielo. Y hay que seguir avanzando. Entonces yo con eso yo iría cerrando. Les agradezco muchísimo. Esta semana ha sido, la estamos iniciando bastante bonita, porque vamos a estar hablando de autismo toda la semana, y así que les invito para que aprovechemos estos espacios. Mañana vamos a estar con la doctora Tania, odontóloga. Pasado mañana vamos a estar con la doctora Erika Escobar, y el viernes vamos a estar con el doctor Paulo Emilio Navarrete, que es neurólogo. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Entonces les invitamos para que también se conecten. Siempre vamos a estar por acá desde nuestro canal, haciéndolos para que aprovechemos estos espacios y podamos compartir. Y bueno, mañana también les invito a que nos puedan sintonizar. Vamos a estar también en Canal 2. Vamos a estar hablando de autismo. Por eso también hemos ido a los medios masivos, para que podamos ir hablando muchísimo más de todo este tema. Así que muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado el día de hoy para conectarse con nosotros. Y bueno, seguimos hablando de autismo. Les pido por favor que lo compartan con todas las personas, con todas las familias, y ánimo que ya saben que el límite es el cielo, y sin importar el diagnóstico de autismo que sus hijos e hijas tengan, lo más importante es esa familia que está detrás,
que está ahorita conectada y que está siguiendo y hablando de autismo. Hay que seguir hablando de autismo para que se vaya conociendo muchísimo más el tema. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, doctora Luisa. Muchísimas gracias por conectarse, Perla. Muchísimas gracias, Hazel, mi amiga querida. Gracias por acompañarme hoy. Doris, María Elsa, Elizabeth, Helena, Elisa García, Davila Sánchez, Belín. Muchas gracias, Inti. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y por favor compartan, profesora Flor. Gracias por acompañarnos hoy. Compartan la información para que sigamos hablando de autismo. Helena, muchas gracias. Unamos las voces para contribuir al desarrollo pleno de las niñas y niños en compañía de la familia. Así es, la familia es muy importante que nosotros podamos implicarnos en todo este proceso. Les agradezco y nos seguimos viendo mañana. Mañana seguimos para que vayan agendando y compartan con más amigos y amigas que tengan a niños y niñas con autismo, TDA, cualquier otra neurodiversidad y también familias de los chicos y chicas neurotípicos, porque todo este tema nos compete a todos, porque todos tenemos que aprender sobre las neurodiversidades, porque estamos en este mundo y pues lamentablemente pues tenemos que aprender a socializar, así que ni modo, nos toca. Muchas gracias, buenas noches, feliz descanso.